¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Por la gracia de Dios hemos llegado a nuestro episodio 1000 y hemos mantenido la idea original de este podcast de proclamar la palabra tal y como Pablo le dijera a su discípulo amado Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, verso 9, pero la palabra de Dios no está presa. Ahora te invito a que escuchemos a nuestro auditorio acerca de lo que esta palabra poderosa está haciendo en sus vidas. Hola a todos, mi nombre es Marcos Leiva. Soy miembro de la iglesia donde pastorea el pastor Gerson González aquí en Los Mochis, Sinaloa. Yo no comencé a escuchar los devocionales desde el principio, ya que no asistía a ninguna iglesia, pero una vez el Señor me trajo de regreso a su camino con un poco de incertidumbre en mis pensamientos, solo con la intención de buscar más de Dios. Estos devocionales que podía escuchar diariamente fueron de mucha bendición a mi vida. Me motivaron a buscar del Señor diariamente y no solo los domingos. Gracias al Señor Jesucristo por el pastor Gerson, por su familia y por su ministerio. Le agradezco, pastor, por ofrecer su tiempo para bendición del prójimo. Le agradezco al Señor que me dio la oportunidad de pertenecer a una congregación donde no se teme predicar la palabra del Dios verdadero, donde se predica únicamente la palabra de Dios y sin diluir. Doy gracias a Dios que hoy podemos ver un poco del fruto de lo que el Señor está haciendo por medio de estos devocionales y definitivamente el Señor está obrando. Dios les bendiga a todos. Buen día, Dios ha hablado. Esta es la premisa que estamos considerando acerca de la palabra de Dios. Esto es importante recordar que el día de hoy es la palabra de Dios a través de la cual nosotros podemos escuchar clara y nítidamente la voz de Dios. Y cuando nos acercamos a la Biblia, a la palabra de Dios que es perfecta, entonces esta presuposición tiene que tener el debido entendimiento en nuestras vidas. Permíteme revisar 4 versículos o 4 citas del Evangelio de Juan que nos permite reconocer que lo que necesitamos el día de hoy es hombres con denuedo, con pasión, que se levanten a hablar la palabra de Dios. Lo que tú y yo necesitamos por sobre todas las cosas es que la palabra de Dios se nos hable. Nada más y nada menos. Esto es lo que define el ministerio público, el ministerio personal, el ministerio de confrontación, que la palabra de Dios sea alzada. Es común que muchas veces algunas personas que buscan alguna buena congregación en alguna otra ciudad de donde vivimos, me hagan esta pregunta: ¿a cuál iglesia debo de ir o cuál iglesia me recomiendas en dicha ciudad? Bueno, eso cada vez tiene connotaciones más amplias, mayores. Algunos buscan iglesias donde haya una buena alabanza, un buen equipo de adoración, de alabanza. Algunos buscan donde haya un buen programa infantil o un buen programa de matrimonios. Algunos buscan iglesias que tengan muchos programas sociales. Algunos buscan iglesias con sillas cómodas y buena refrigeración en un clima como el que estamos enfrentando ahora mismo mientras el verano avanza. Pero una buena congregación, claramente, es aquella donde la palabra de Dios se exalta reunión tras reunión, donde la Biblia se abre, donde el texto se lee, se explica y se aplica
y nosotros debemos desear nada más y nada menos que el que la palabra siga hablando a nuestras vidas. Juan, capítulo 1, verso 1. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no le comprendieron. Así que Juan, en su prólogo, nos recuerda que Jesús mismo es la palabra de Dios. Jesús mismo es la palabra de Dios personificada, aplicada perfectamente. Este es el modelo, esta es la forma como un cristiano debe considerar realmente caminar en obediencia a la palabra de Dios. Y así es como Jesús nos lo modeló mientras Él caminó en esta tierra. En el verso 14 y 18 leemos: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó: este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. ¡Qué maravilloso! El Verbo se hizo carne. La palabra de Dios es una realidad a nosotros en la persona y en la obra de Jesucristo. Claramente, como hemos dicho en episodios anteriores, el Verbo es la palabra de Dios, la palabra encarnada, pero también la palabra hablada a nosotros. Así que Juan tiene una certeza al escribirnos acerca de ello. No solo esto, sino que el mismo Evangelio de Juan está hablando cómo nosotros llegamos a un mejor entendimiento de la palabra hablada de Dios. Leamos en Juan 15, versículo 26. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él les dará testimonio de mí. Y ustedes también darán testimonio porque han estado junto a mí desde el principio. ¿Para qué fue enviado el Espíritu Santo? Para dar testimonio del Hijo. ¿No te parece sorprendente el plan de Dios? Los mismos discípulos darían testimonio de la persona del Hijo de Dios, y lo harían gracias a que el Espíritu Santo los iluminaría para entender cómo llegar y hacer esto con tal realidad que claramente los vemos en el libro de los Hechos, proclamando audazmente la palabra de Dios. Porque, mira, nosotros tenemos la palabra de Dios, pero aún seguimos necesitando el ministerio del Espíritu Santo para iluminarnos a nosotros cómo deberíamos predicar, cómo deberíamos compartir, cómo deberíamos tener realmente un momento y un tiempo para agradecer al Señor su obra en nuestras vidas. Ahora vengamos al cuarto y último cita que quiero dar del Evangelio de Juan. Es el 16, verso 4. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya les había hablado de ellas. Y no les dije estas cosas al principio porque yo estaba con ustedes. Pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Pero porque les he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado su corazón.
pero yo les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. De justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habría de venir. Él me glorificará, porque tomará lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, el que toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Entonces vean qué maravilloso, el Espíritu Santo nos ilumina la verdad de Dios acerca de su vida, acerca de su muerte, acerca de su resurrección. Específicamente los apóstoles fueron inspirados por Dios y recibieron la revelación que Dios quiso compartir con ellos, la cual está dada a nosotros en el Nuevo Testamento. Así es, fue el Espíritu Santo quien les reveló la palabra de Dios en su momento, la cual ha quedado para nosotros. Como Efesios 2 dice que hemos sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, estos hombres que fueron encargados para proclamar la palabra de Dios, que en su momento fueron inspirados por Dios a escribir, recibieron la revelación de Dios, y ahora nosotros podemos confiar, cuando vamos al texto bíblico, que el Espíritu Santo sigue iluminando nuestro entendimiento para entender las grandes verdades del Evangelio. Entonces, ¿qué tenemos en nuestras manos? Tenemos la palabra de Dios, y tal como Pablo lo dice, esta es la palabra que debemos predicar. Confiamos en la revelación del Espíritu Santo a estos santos hombres de Dios, y confiamos en la iluminación del Espíritu Santo a todo hombre el día de hoy que por gracia ha sido llamado a la salvación. Esto es lo que predicamos, esto es lo que anunciamos, esto es lo que te animo a ti a compartir con aquellos que no tienen una buena relación el día de hoy con Dios. Padre, te doy gracias esta mañana. Te doy gracias porque tú mismo eres la palabra encarnada. Gracias que el Verbo se hizo carne. Gracias que tu Espíritu Santo reveló tu palabra y ahora la ilumina a nosotros para que podamos entenderla cada día más y más. Oramos que así sea y que cada día que pasa nuestra vida pueda tener mayor iluminación para entender la santa palabra de Dios. Oramos todo esto en tu nombre. Pedimos tu bendición sobre el día que iniciamos y sobre todos nuestros oyentes. En tu nombre oramos. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Si tú eres un oyente habitual de nuestro podcast, nos encantaría que compartas tu testimonio con nosotros. Si fuiste alcanzado por el Señor a través de este devocional o te ha ayudado para tu crecimiento espiritual, por favor, háznoslo saber. Te invito a que nos escribas en la sección de comentarios de Podbean, o también puedes enviarnos un audio, video o texto a nuestra página de Facebook CCBN Los Mochis y cuéntanos de qué manera este devocional ha bendecido tu vida. No olvides mencionar tu nombre y el lugar de donde nos escuchas. Y recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como CCBN Los Mochis. Dios te bendiga.